follow the football industry, Fernando Carro has been an instrumental part of Bayer Leverkusen's return to the big time. For titles, for success, for the management of the club on and off the pitch, this man has been at the center of it all. So I would like you to please give a big World Football Summit welcome to Fernando Carro, the Chief Executive Officer of Bayer Leverkusen, and his moderator, Julio Sen, founder of Sen Ferrero. Please, gentlemen. Bienvenido. ¿Qué pasa, Pedro? Grande. Me alegro verte. Igualmente. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Bienvenido. Buenos días. Antes de nada, agradecer a World Football Summit su invitación para poder participar en el evento de hoy. Hace muchos años que participamos con ellos y es un placer estar aquí hoy, más con una persona muy especial para todos nosotros y sobre todo para mí, Fernando Carro de Prada. Fernando es el CEO del Bayer Leverkusen. Es sin duda alguna una de las revelaciones que existen actualmente en el mundo del fútbol europeo, no solo por los resultados obtenidos en la temporada 24-25, de los cuales tenemos que darte la enhorabuena porque esto ha sido una campaña excepcional, sino también porque ha sido capaz de implementar un nuevo modelo de gestión que ha posicionado a su club entre los grandes, no solo de la liga alemana, sino del fútbol europeo. Ya sabéis que llegar ahí arriba, pues a veces dice que la gente que es fácil, lo difícil es mantenerse ahí arriba, ¿no, Fernando? Pero bueno, es complicado y yo creo que hay que hacer una breve introducción de Fernando porque vamos a hacer una entrevista a calzón abierto y yo creo que Fernando para eso además nos va a ayudar mucho porque creo que es una persona que nos va a enseñar muchos temas, ¿no? El gran desconocido para la Liga Española en general es el fútbol alemán y yo creo que hoy Fernando nos va a dar un barniz muy importante. Fernando tiene 61 años de edad, aunque parece que tiene menos. Le estaba diciendo hace un segundo, calienta que sales, Fernando, y salíamos efectivamente. Nació en Barcelona. Es ingeniero económico por la Universidad de Karlsruhe, o sea, no es una persona que ha estudiado en España, pero y lo importante, fue presidente de Bertelsmann España, una empresa con más de 100.000 trabajadores, y actualmente es el CEO del Bayer Leverkusen desde el año 2018. Y tenemos una persona que además tiene la facilidad de hablar no solo el castellano, el inglés, sino también el alemán y alguno que otro más de 4 idiomas, con lo cual para el mundo del fútbol europeo la verdad es que ayuda un poquito. Fernando, gracias por estar aquí en el World Football Summit y poder hacernos partícipe de ese proyecto que ya lleva 6-7 años al frente y que sin duda te posiciona como uno de los CEO top en el mundo del fútbol europeo. Y eso, desde luego, en una cultura como la alemana tan establecida, donde era el Bayern, después empezó el Dortmund y ahora está ya el Leverkusen, creo que es un orgullo para ti. Fernando, cuéntanos un poquito acerca de tu trayectoria personal y profesional antes de llegar al fútbol, que es lo que creo que es importante. Bueno, antes que nada, un placer estar aquí con todos vosotros. Has dicho lo importante, 61 años de edad. Y toda mi vida he sido un fanático del deporte, no solo del fútbol en general. Nací en Barcelona, estudié en el Colegio Alemán de Barcelona, por eso fui capaz de aprender el idioma desde pequeñito, que es importante. Y soy un fanático de lo que se llama la formación profesional dual. Antes de estudiar en Alemania hice una formación profesional dual, que actualmente soy patrono de la Fundación Bertelsmann y seguimos apoyando porque creo que es importante para tener también menos desempleo en nuestro país. Y desde pequeñito he seguido el mundo del deporte, el mundo del fútbol. Mi madre dio clase de español a Hansi Krankel, por eso vemos aquí estas fotos. He estado muy relacionado con el mundo del deporte y del fútbol en mi época de estudiante como periodista deportivo freelance, pero luego
Fui muy activo en una asociación internacional de estudiantes, IESEC, luego 24 años en un grupo de medios de comunicación Bertelsmann y hace 7 estoy como CEO del Bayer Leverkusen. Pero mi digamos, relación con el mundo del deporte prácticamente nace desde pequeñito. O sea, casi de forma natural, ni más ni menos. Celebrando tu cumpleaños, no sé cuántos tendrías ahí con Hansi Krankel. Exactamente. Increíble. Exactamente. ¿Cómo definirías la transición de trabajar en una empresa como Bertelsmann, una empresa normal, digamos, desde el punto de vista empresarial, a trabajar en un club de fútbol? Porque esto poco tenía que ver, por lo menos desde el inicio, ¿no? Bueno, yo soy una persona convencida que el mundo del fútbol necesita y necesitará cada vez más ser una empresa, o sea, los clubes necesitan ser empresas profesionales. Entonces, indudablemente, viniendo del mundo de una empresa normal a un club de fútbol, notas diferencias. Hay diferencias y hay cosas que te llaman la atención. Pero yo he intentado implementar en el club de fútbol aquello de lo que estoy convencido. Yo diría que hay cosas que son iguales y cosas que hay que adaptarse y son diferentes. Quizás para nombrar 5 grandes diferencias que hay entre una empresa normal y el mundo del fútbol. Los objetivos son deportivos, no son económicos, no es lo mismo. El mundo del deporte y el mundo del fútbol es muy a corto plazo. O sea, cada 3 días hay un partido y cada 3 días puede cambiar tu estado de ánimo. La influencia que tenemos como CEOs o directores deportivos o hasta entrenadores es limitada. El trabajo nuestro consiste sobre todo en incrementar las probabilidades de éxito deportivo, pero no dejan de ser probabilidades. Entonces tienes que aceptar, cuando estás viendo los partidos en la tribuna, que tu influencia, que el jugador meta el penalti o no meta el penalti, la pelota entre, la pelota no entre, es limitada. El impacto mediático no es comparable con el mundo de la empresa. Yo llevaba antes 70.000 trabajadores, 4.000 millones de facturación y no le interesaba a nadie. Ahora llevo un club de fútbol que es mucho más pequeño, muchos menos empleados, pero le interesa a todo el mundo. Entonces hay que ser consciente de que cualquier cosa que dices puede tener un cierto impacto, una cierta relevancia, y eso hay que aceptarlo también y aprender a hacerlo. Eso fue quizás lo que más me costó. En lo que tenía yo más respeto cuando llegué de una empresa normal al mundo del fútbol. Por eso he intentado también rodearme de gente que en eso me ha apoyado y me ha ayudado a un poco saber cuándo y cómo decir ciertas cosas, porque soy una persona que le gusta ser muy directo, muy abierto, y eso a veces puede tener una cierta influencia negativa en tu propio club. Y luego, en el mundo del fútbol hay fans que no existen en el mundo empresarial. Tienes clientes, pero en la emocionalidad que tienen los fans, sobre todo en Alemania más que en España, no es comparable. Y hay cosas que son iguales y que yo he intentado implementar en el mundo del fútbol, que son: hace falta liderazgo, sin liderazgo no se consigue nada, hace falta tomar decisiones, aunque sean duras y rápidas, hace falta trabajar en equipo, que es muy importante, hace falta tener una estrategia a largo plazo, hace falta resultados, porque, o sea, no hacen falta, sino que se pueden medir los resultados. En una empresa normal tú mides el resultado económico en la cuenta de resultados, aquí tienes resultados deportivos y esos prácticamente son las diferencias y las similitudes que yo me encontré y que yo he intentado implementar cuando he llegado al mundo del fútbol, llegando al mundo normal empresarial. Fernando, una pregunta. Con todo ello, realmente, ¿cuáles son las funciones básicas que tú desarrollas diariamente en el día a día en el club? Porque, claro, efectivamente, digamos, la fortaleza del área deportiva hace que todo se vea bajo el prisma del resultado deportivo. Entonces, ¿qué medidas, qué actuaciones realizas diariamente? Porque esto es la lectura de un CEO en un club de fútbol, la verdad es que es un poco complejo comparado con el resto de empresas de cualquier economía, ¿no? Sí, aunque en el mundo del fútbol digamos que hay, y yo hablo quizás más del fútbol alemán que del fútbol español, porque el fútbol español es más presidencialista y menos de ejecutivos, pero hablando del fútbol alemán, hay 2 modelos distintos que hay en clubes de fútbol alemanes. Hay un modelo que tienes, como en el caso nuestro, un CEO que es el que manda sobre todo, también la parte deportiva.
que es el que a mí me gusta, en el que yo creo, porque creo que sí tiene que haber al final un jefe. Y hay un modelo que tienen otros clubes en Alemania, como el Borussia Mönchengladbach o el Wolfsburgo o el Hertha Berlín, donde tienen una parte que lleva el director deportivo, el director general deportivo, y una parte que lleva el director corporativo. Entonces, al final es una dualidad. En mi caso no es así. En mi caso, el accionista me ve a mí responsable de todo. Indudablemente yo tengo una persona, una mano derecha, un director general deportivo, Simon Wolfes, que trabaja la parte deportiva y que es el que está en todos los entrenamientos y el que está al final el que tiene que decir qué jugadores queremos fichar y qué jugadores no queremos fichar. Pero yo soy parte con él decidimos conjuntamente, estoy todos los días en el vestuario, la parte de la mañana la dedico parte a la parte deportiva, me gusta estar en las charlas del entrenador, me gusta estar todos los días en el vestuario. No me he perdido ningún partido en los últimos 5 o 6 años, me perdí uno cada año al principio por algún tema, 3 o 4 en todos mis 7 años, los últimos 4 ninguno. Viajo con el equipo, como con el equipo. Entonces la mañana es más de temas deportivos y la tarde es para las reuniones más de temas corporativos de B2C, B2B, tema de fans, estrategia, finanzas, etcétera, etcétera. Pero la mañana la dedico a la parte deportiva y las decisiones deportivas al final son importantes porque también tienen mucha influencia en la parte económica. Nosotros nos hemos desarrollado mucho en todas las partes, pero la parte deportiva sigue siendo la parte importante y la que al final marca un club. Por lo cual soy muy cercano a ellos, aunque respeto el scouting y lo que dicen sobre qué jugadores fichar o no fichar. Yo ahí tengo mi opinión y tengo mis opiniones, pero respeto las opiniones de los expertos. Es curioso porque yo no imagino a muchos CEOs del mundo del fútbol español estando en el vestuario y viendo las charlas de los entrenadores. Es un rango que diferencia muchísimo la visión del fútbol. A veces estoy en las ruedas de prensa y todo escuchando. Me gusta ser cercano y no perderme nada. Claro, que eso yo creo que genera un valor diferencial, sin duda alguna, ¿no? Sí, porque yo sé lo que pasa en el vestuario. El vestuario es un tema muy sensible y me gusta todos los días notar cómo está el ambiente. Eso es importante. Fernando, desde el punto de vista societario y de gobernanza de los clubes, ¿qué grandes diferencias podríamos definir entre lo que es el fútbol español, y marco el español porque hoy estamos en Madrid y creo que es bueno hablar del fútbol español, versus el fútbol alemán? Porque creo que hay sustanciales diferencias tanto desde el punto de vista organizativo, gobernanza y sobre todo societario. Bueno, a nivel societario, para empezar, que es lo más fácil, en Alemania existe lo contrario que en España. O sea, en España la ley, y tú eres jurista, yo no, obliga a tener sociedades anónimas deportivas, que hay varias excepciones, son el Barça, el Madrid, el Osasuna y el Bilbao. 4 excepciones. En Alemania es al contrario. Como se dice que el deporte es un tema que mueve a la sociedad y la sociedad son los clubes deportivos, en Alemania, aunque sean sociedades anónimas o sociedades limitadas, la ley exige que el 51% de los votos esté en manos de los socios, lo cual es lo que aquí no se ha querido hacer, porque entonces el dinero se despilfarra por la cultura española. Tiene que haber dueños. En Alemania no, en Alemania tiene que ser el 51% de los votos tiene que ser en las manos de los socios. ¿De qué manera? Pues distinto, pero al final... Y hay 2 excepciones a eso, que son el Wolfsburgo y el Bayer 04 Leverkusen, porque estamos 100% en manos y 100% de los votos en manos de empresas como Volkswagen y la farmacéutica Bayer. O sea, es al contrario que en España. Claro, porque cuando se implementa ese proceso de cambio, esa formulación societaria, esos 2 clubes ya eran 100% propiedad. Ya eran propiedad, porque originalmente nuestro club, por ejemplo, nació de los empleados de la Bayer que jugaban al fútbol. Así es como nació nuestro club. Y entonces eso hace que fuésemos excepciones. Tenemos una discusión fuerte con el Comité de Competencia porque quieren cambiarlo. Hay ahora un tema movido, pero esa es la realidad como es ahora. Y a nivel de gobernanza corporativa, los clubes alemanes están manejados por los ejecutivos. O sea, aunque se elija un consejo de vigilancia o un presidente tal,
el presidente, que si existe algún presidente en algún club alemán, que no en todos existen, delegan la operativa en CEOs o en directores generales deportivos, que son los que mandan, no manda el presidente, mandan los ejecutivos. Cuando tenemos las comidas de directiva, a nivel nacional, los partidos de liga, antes de los partidos, comemos los ejecutivos. Cuando vamos a las comidas de Champions con los otros equipos, vamos los ejecutivos, no van los no ejecutivos. O sea, y los que mandan en los clubes son los ejecutivos. En España, tampoco lo puedo juzgar porque no lo conozco, pero yo parto de la base que mandan más los no ejecutivos que los ejecutivos. Es lo que yo creo. Quizás los cargos políticos en las juntas directivas de los clubes que no son sociedad anónima o los miembros de consejo de administración de los clubes que no son miembros operativos, sino son miembros de consejo, pues quizás sean los que representan más en España en ese caso, porque tal la diferencia es clara y es evidente. Quizás ese formato de 51-49 lo veamos dentro de poco en España, porque se está hablando sobre ello mucho, sobre todo con los grandes clubes, porque tienen que empezar a pensar cómo competir con los grandes, y aquí tenemos una estructura basada en siempre papá-Estado, donde primero el CSD implementó junto con la Liga el control financiero, cosa que en Alemania no veo que exista esas reglas de control financiero como tal. O si lo hay, no son tan impuestas desde arriba hacia abajo, sino ya casi internamente generáis vuestro propio autocontrol, ¿o no es así? Es un tema delicado. Yo creo que cada... ¿El de España o el de Alemania, dices? El de España. Sí, por eso. Porque no quiero hablar mal de nadie ni hablar mal de nada. Pero mi opinión personal, no sé dónde estará Mario Moratalla, pero a lo mejor me paso un poco, pero si no me miras y me controlas. A nivel general, la cultura alemana es muy distinta a la cultura española. A mí, yo siempre digo que a mí lo que me gusta es trabajar en Alemania y vivir en España. ¿Por qué me gusta trabajar en Alemania? Porque hay una cultura más de consenso en el sentido de ser capaz de aunar voluntades, sea comités de empresa con dirección de empresa, sea partidos políticos con grandes coaliciones, sea en el mundo del fútbol la Liga o Federación o la Liga de todos los clubes o todos los clubes alemanes en la ECA o en la EFC. Somos capaces de generar consenso aunque tengamos opiniones distintas. Esa capacidad o en no gastar más dinero del que se tiene, esas son capacidades muy alemanas. Es la cultura la que lo tiene. Entonces, es verdad que la cultura alemana de control financiero en la Liga es muy distinta porque hay mucho más autocontrol. Entonces, nosotros controlamos indudablemente, la Liga controla, que tiene que controlar la liquidez y los balances y muchas cosas, pero no tiene, como en España, define qué límite salarial tiene cada club. Eso para mí es incomprensible, pero quizás en España es necesario. No soy yo soy quien para juzgarlo, pero a mí me llama muchísimo la atención, yo que soy una persona liberal y a la que no le gusta en general muchas restricciones y mucha legislación, si trabajase en un club español con un control financiero como tiene la Liga aquí, que a lo mejor ha sido positivo, y no digo que no sea malo, me costaría aceptar que un ente que es de todos me controlase o sea, yo cuando he hablado y he negociado traspasos con clubes españoles, sé que al final lo que marca todo para ellos es el control financiero de la Liga, lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer. Y eso a mí me llama mucho la atención. Sin criticarlo, porque no lo puedo criticar, porque a lo mejor es necesario, pero me llama muchísimo la atención. Yo creo que ha sido el control financiero de la Liga, y por hacer algo siempre a favor de lo que se ha implementado, ha sido necesario durante muchísimo tiempo. Creo que está intentando definir y enseñar a la gente cómo gestionar los clubes, pero quizás ahora llegue el momento de pegarle una pequeña vuelta para ir evolucionando el sistema. Pero yo no lo critico, creo que ha sido bueno en su momento. Ya, es que yo creo que Javier Tebas hace un buen trabajo para la Liga, por eso si lo han implementado por algo será. Pero yo como alemán en ese sentido me llama la atención. Sobre lo alemán que eres, ¿qué ha cambiado en el club, en el Bayer Leverkusen, desde tu llegada? ¿Qué has intentado implementar y qué has cambiado? Porque evidentemente algo ha pasado para que el club pase de una posición donde realmente estaba más relegado en las posiciones tanto nacionales como europeas, y ahora realmente el club es un club que ha salido de ese cascarón y está presentando una diferencia muy significativa con el hecho hasta el pasado. Quiero decir que la culpable de lo bueno serás tú. Entonces, cuéntanos qué has hecho. No, al final el fútbol es trabajo de equipo, pero yo lo que he intentado es, sobre todo,
inculcar una ambición desmesurada. Yo soy una persona ambiciosa y yo he intentado en el club crear en todos los empleados una ambición desmesurada, junto con una estrategia a largo plazo, que es importante, definiendo qué queríamos ser, dónde queríamos llegar y cómo lo íbamos a hacer, un plan estratégico, implementarlo, porque a veces la estrategia es importante, pero lo más importante es implementar la estrategia. Y luego, decisiones personales, decisiones a nivel de en qué posición meter a qué persona. Cambié algunos directivos, metí a nueva gente y al final crear un equipo potente para poder implementar la estrategia y tomar las decisiones adecuadas. Entonces, hemos incrementado mucho los recursos, hemos aumentado mucho en muchos temas, pero sobre todo porque tenemos un equipo potente con responsabilidades muy claras y muy definidas y hemos profesionalizado o intentado profesionalizar el club. Vamos a apretar un poco más ese botón. ¿Tu mejor decisión de gestión en tu Mi mejor decisión de gestión seguramente fue echar al director deportivo a los 100 días de llegar y fichar al nuevo director deportivo, que ha sido Simon Golfes, con el que hemos conseguido los éxitos que hemos conseguido. Estaba Rudi Völler, director general deportivo, y cuando Rudi se jubiló ya se quedó Simon. Pero, digamos, lo que hice fue, en contra de lo que quería Rudi Völler, echar a un tío debajo de él, que era director deportivo, y poner a Simon Golfes. Mejor decisión que he tomado. ¿Y tu mayor error? Mi mayor error seguramente ha sido algún jugador que prorrogamos su contrato luchando mucho por ello, aumentando muchísimo el sueldo, y una vez prorrogado el contrato y el sueldo subido, no rindió lo que tuvo que rendir. Fíjate que yo pensaba que dice que su mejor decisión había sido fichar a Xabi Alonso, pero veo que ha sido lo mejor. No, porque fichar a Simon hizo posible también luego fichar a Xabi Alonso. ¿Xabi Alonso fue una apuesta muy personal de todos o fue algo muy consensuado? No, las decisiones del entrenador tienen que ser consensuadas. Eso es lo que quiero escuchar, consenso. Yo tengo mi manera de manejar y manera de dirigir y creo que solo involucrando a la gente puedes tener el compromiso que hace falta. Y las decisiones del entrenador es la más importante en un club de fútbol y indudablemente Xabi Alonso fue una decisión consensuada. ¿Objetivos a medio y largo plazo del Bayern después de este pedazo de 2-3 temporadas que lleváis? Bueno, los objetivos siempre es estar top 4 en Alemania, clasificarnos cada año para la Champions, estar para el top 16 en Europa. Ahora hemos empezado la Champions séptimos en el coeficiente de clubes de la UEFA. Va a ser difícil mantenerlo, pero mantenernos en el top 16. Y el año pasado acabamos, después de acabar primero, acabamos segundo. Este año firmo acabar top 4. Estamos en una temporada de transición, 13 jugadores nuevos, 13 jugadores que teníamos. Cambio de entrenador rápido, después de Xavi, Erik ten Hag, tuvimos que cambiar rápido. Ahora Kasper, tenemos un gran entrenador, pero no dejará de ser una temporada difícil por tanto cambio que ha habido y estamos intentando crear el próximo equipo campeón de liga. Eso te iba a preguntar, porque claro, después de todas las operaciones de venta que habéis hecho este verano, que ha sido impresionante, enhorabuena, porque habéis hecho caja para no morir, todas esas pérdidas y beneficios que generáis, ¿los invertís en recursos deportivos? Porque claro, estamos hablando que aquí el dueño es Bayer y por lo tanto las cosas no son tan fáciles como una entidad deportiva española que tiene siempre como objetivo reinvertir todos sus resultados en gastar más. Entonces, ¿cómo hacéis vosotros esto? Bueno, nosotros hay que ser inteligentes. O sea, lo más importante para nosotros a la hora de traspasos, más que lo que cuesta un traspaso, es el sueldo del jugador. Nosotros tenemos mucho cuidado en que los sueldos de los jugadores no difieran mucho y no aumenten muchísimo. Con lo cual, algún traspaso que hubiésemos podido hacer esa temporada por el digamos, que hubiésemos podido comprar por el precio no lo hemos hecho por el sueldo del jugador. Entonces, invertimos la parte o sea, este año ganaremos mucho dinero, una parte se invierte en nuevos fichajes. ¿Te refieres al ejercicio que ha terminado el 30 de junio, no? No, nosotros tenemos ejercicio de enero a diciembre. Perfecto. Con lo cual es el año en que estamos... ¿Todos los clubes alemanes o solamente el vuestro? No, hay alguno, la mayoría tiene de julio a junio, nosotros tenemos enero a diciembre porque como Bayern. Claro. Y además eso nos permite los traspasos, pues habiendo acabado ya los traspasos sabemos un poco cómo va el año. Indudablemente, si tú vendes a un jugador por 100 millones y te gastas 100 millones en jugadores, tienes el primer año 20 en tu cuenta de resultados de amortización, pero tienes
24 años más de amortizaciones, con lo cual el primer año ganas 80 y los otros 4 pierdes 20. Con lo cual hay que ser inteligentes en cómo gastarse el dinero. Intentamos fichar jugadores jóvenes con potencial que vuelvan a darnos dinero en el futuro con traspasos, pero alguna inversión hacemos también en infraestructura. Estamos intentando montar un campus nuevo, que en Alemania es muy difícil conseguir permisos, pero queremos montar un campus totalmente nuevo para todo el Bayer Leverkusen, con lo cual esa será una parte importante de nuestra inversión. Y luego, al final, las inversiones en jugadores es una parte importante también, pero no solamente, una parte. Oye, retos del fútbol a nivel mundial, tu visión como miembro de la antigua ECA y actualmente EFC, Europa Football Clubs, pero Association, o sea, la Asociación de Clubes Europeos. ¿Qué visión tenéis y qué retos a nivel mundial estáis detectando? Porque acabáis de venir ahora mismo de una reunión, donde, si no me equivoco, ha sido en Italia, donde habéis estado hablando un poco de todo ello. ¿Nos puedes dar un poco tu visión al respecto? Bueno, yo creo que hay varios retos. O sea, es indudablemente que en el fútbol la tijera, o sea, los ingresos entre los grandes clubes y clubes en las ligas buenas europeas que no participan en el europeo se está abriendo. Hay una diferencia cada vez más grande, con lo cual eso, para hacer que las competiciones sean interesantes, que no siempre gane el mismo equipo como el Bayern de Múnich en Alemania en la Liga, y que haya competitividad con más clubes, pues digamos, el reparto de dinero siempre será un reto importante en el mundo del fútbol, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El calendario es un gran reto, porque ahí todo el mundo tira para su lado, la FIFA por un lado, UEFA, clubes europeos. O sea, yo creo que unificar un poco un calendario, que no haya una competición de African Cup en diciembre, cuando hay ligas europeas jugando, ha habido partidos de Latinoamérica en época de temporada porque tenían que jugar partidos. O sea, eso a mí me pone de los nervios. Creo que es un tema no solucionado, creo que es un tema que hay que hablar y que hay que pelearse, porque no puede ser que no tengamos un calendario único y que haya problemas con calendario de selecciones en algunas regiones. Eso no puede ser. Y yo creo que ahí hay un trabajo importante de hacer por parte de los clubes, de la UEFA, de la FIFA, etcétera, etcétera, porque al menos tenemos más acuerdo a nivel europeo entre UEFA y los clubes europeos, pero cuando ya es internacional con la FIFA, pues hace falta. Y yo creo que es importante. Recordemos todos que... Y luego los salarios. Claro. O sea, los salarios están incrementando como nada. Yo soy uno de los que cree que tendríamos que tener no un tope salarial individual. Eso iba, porque te he escuchado decir en varios foros que para ti es algo absolutamente necesario de implementar límites salariales globales. O sea, es decir, el gran problema que tenemos, que yo, por ejemplo, que creo que existe en la Liga Española, es que la Liga Española implementa una serie de controles financieros que son muy diferentes a los que aplica, por ejemplo, la Premier League o la que aplica la Liga Alemana o la Liga Italiana, y por lo tanto estamos comparando peras con manzanas. Es decir, o implementamos un límite salarial que sea acorde, razonable para todos, o será complicado competir de una manera equitativa, ¿no? Bueno, un ejemplo, o sea, a nivel europeo tenemos una legislación que permite un 70% de tus ingresos invertirlos en salarios. Si uno tiene 1.000 millones de ingresos, tendrá 700. Si uno tiene 300, tendrá 210. Entonces, yo creo que eso sigue disparando los sueldos, y lo que yo me imaginaría no sería un límite salarial individual, sino, es decir, un límite salarial, digamos, un número absoluto, 300, 400 o 500, que sea lo máximo. Aunque uno tenga 1.000 millones, pues no podrá gastarse más de 500 millones en sueldos. Eso yo sé que es difícil. Yo sé que no vendrá mañana, pero yo creo que a nivel europeo, con la UEFA y con los clubes, deberíamos intentar implementarlo, porque si no se nos va a ir de las manos y los jugadores van a ganar cada vez más, los agentes ganan cada vez más, y los ingresos que van aumentando a nivel europeo van a ir más a agentes y jugadores, y los clubes tienen que invertir también en su propio club, en la infraestructura y en muchas cosas. Pero si todo va a lo mismo, primero que la competitividad no es la misma, porque aquellos que gastan 800, 900, 1.000 millones en sueldos no podrán competir con los... O sea, no es competible con uno que gana 100 o 200, que gasta 100 o 200 millones, con lo cual yo creo que un tope salarial global de 300, 400 o 500 es necesario.
Lo que pasa es claro que efectivamente si eso lo planteas en las grandes ligas, no hay muchos clubes en la liga italiana que hacen esas cifras de ingresos. En Francia solo hay uno, si hay suerte hay dos. En Inglaterra, efectivamente, con ese reparto de derechos televisivos. Bueno, por eso habrá que ver cuál es la cantidad. Claro, ese es el punto, ¿no? Yo creo que es un trabajo ímprobo y que no va a ser nada fácil en los próximos años. Yo no te digo de que crea que vaya a pasar, pero yo creo que tendría que pasar. O sea, ¿tú crees que uno de los objetivos principales de la EFC actualmente, o ECA anteriormente, es intentar regular uno de esos puntos, es el tema salarial? No tenemos consenso en la AFC todavía de Gabriel, esa es mi opinión personal. Ya, pero es importante. Y estamos de acuerdo en la Liga Alemana y con la Liga Alemana y con los clubes alemanes, eso sí. Los alemanes tenemos ahí un consenso, pero los alemanes con muchas cosas estamos solos en algunas cosas. Oye, una cosita. ¿Tú crees que podéis igualar los resultados deportivos de la temporada pasada en el corto plazo? Porque efectivamente lo que habéis hecho ha sido este año un cambio muy significativo. Esta mañana lo comentábamos y lo pongo aquí en común con todos. O sea, hay un cambio donde ha habido muchos traspasos, donde ha habido la incorporación de un nuevo entrenador por la salida de Xabi Alonso, que después te preguntaré por él. No puedo dejar como madridista preguntarte por Xabi Alonso, pero lo que es cierto es que habéis cambiado más de la mitad de la plantilla y eso supone también un periodo de adaptación que no va a ser fácil de manejar un proyecto, porque la gente tiene mucha inmediatez y la afición no tiene memoria, tiene memoria selectiva, ¿no? Bueno, nosotros el año 23-24 ganamos la Liga sin perder ningún partido, que en Alemania no había pasado nunca, ni siquiera el Bayern de Múnich. Y no ha pasado en España nunca tampoco. Llegamos a la final de la Europa League y ganamos la Copa. Tuvimos 53 partidos imbatidos. Eso es una cosa que es difícil de igualar. Nosotros lo que queremos es volver a competir por ganar la Liga, ganar otra vez la Copa, llegar muy lejos en la Champions. Ese año creo que hubiese podido ganar la Champions. E indudablemente será difícil repetirlo, pero nuestro objetivo es intentar ganar más competiciones. Ten en cuenta que el Leverkusen no había ganado una Liga en su historia. La primera que ganamos la ganamos sin perder ningún partido y ganamos 2 títulos en un año, habiendo estado desde el año 79 sin ganar ningún título. Con lo cual, yo siempre digo a los aficionados nuestros que lo que no quiero es que tardemos otra vez tantos años en ganar. Ese es el objetivo. El año pasado perdimos en la semifinal de Copa, muy desgraciadamente, con un tercera división en las semifinales. Fue una pena, porque podíamos haber vuelto a ganar la Copa. Y el objetivo es volver a estar compitiendo por títulos. Este año estáis ahí jugando todavía, habéis empezado un poquito flojos por el tema del cambio de entrenador, pero yo creo que estáis ya en posiciones arriba. Bueno, estamos quintos y el objetivo es, yo creo que será difícil competir con el Bayern de Múnich este año para cualquiera, pero estamos ahí para entrar en los 4 primeros, sí. La verdad es que las diferencias son sustanciales en el planteamiento organizativo de un club alemán y además, como tú bien dices, ¿no? O sea, no es lo mismo tener esa mentalidad de autocontrol que otras mentalidades como más de que imponme el control para que no meta la pata en ciertas situaciones, ¿no? Pero bueno, oye, me ha hecho alguien que te pregunte que, oye, si aparte es todo el mundo del fútbol, también que estás trabajando en otros gremios o haciendo otras cosas o no. O sea, es decir, que te dedicas a otros proyectos, aparte del fútbol, profesionalmente hablando, tienes tus hobbies, que haces otras tipo de tareas, de ayudar a temas fundacionales, etcétera, etcétera. Bueno, no, el tiempo es limitado. Cuando estás en el mundo del fútbol te absorbe 7 días, 24 horas, pero soy el patrón de la Fundación Bertelsmann intentando apoyar la formación profesional dual y alguna otra cosa, pero a nivel, no, con muy poco tiempo dedicado a eso. Vale, hoy yo quería hacerte la pregunta que todos nos encantaría escuchar, ¿no? Tenemos a Xabi Alonso, a vuestro gran entrenador, un entrenador que yo creo que ha marcado tendencia e historia en el Bayern. Lo tenemos aquí en Madrid y la verdad es que coger un toro como el del Madrid, ¿le costó mucho tomar esa decisión o os costó a vosotros mucho más aceptar su salida o no? Yo creo que él no fue una decisión fácil para él, porque también tuvo que hacerse cargo del equipo para el Mundialito de Clubs. Sí. Yo creo que le hubiese preferido a lo mejor empezar más tarde, no lo sé, pero la decisión fue, él estaba contento en Leverkusen, la familia estaba contenta en Düsseldorf y nuevamente una decisión de este calibre no la tomas de hoy para mañana. Eso tenías que preguntárselo a él, yo no te voy a contestar por él, pero lo que sé es que hemos trabajado muy a gusto junto con él, de que él tiene siempre las puertas abiertas en Leverkusen para cuando quiera volver o cuando quiera venir. Le deseamos el mejor de los éxitos en el Real Madrid. Yo creo que es un grandísimo entrenador, una grandísima persona que tendrá éxito y solo puedo felicitar al Real Madrid por haberlo traído como entrenador aquí al Real Madrid, porque creo que es una decisión muy acertada, muy buena y más no puedo decir. O sea,
hizo un trabajo impresionante con nosotros, es un grandísimo entrenador y le dejó lo mejor. Ya por último, si tú fueras consejero delegado de un club español o trabajases para la Liga de Fútbol Profesional, ¿qué medidas intentarías implementar, como tu punto de vista muy analítico, en la competición española o en las ligas españolas para poder ser más competitivos aún? Es decir, te estoy pidiendo una receta de puntos de mejora para el fútbol español en base a tu conocimiento de los puntos fuertes de la liga alemana. Bueno, yo no soy quien para... Quizás no, quizás quieras no ser pero quién, bueno, pero me gusta hablar, con lo cual... Tienes madurez absoluta para poder explicarte. Sí, o sea, vamos a ver. Intentando ponerme en el lugar de estar en un club español o en una liga española, a mí lo que me gustaría es que parase la guerra entre el Real Madrid y la Liga, porque yo creo que no tiene ningún sentido que en una competición conjunta, que al final la Liga es de todos los clubes, haya un mal rollo y una guerra continua entre un gran club español como es el Real Madrid y la Liga de Fútbol Profesional. Para mí, eso creo que todos los involucrados tendrían que hacer un esfuerzo. Sé que es muy difícil y sé que estamos en España, pero deberían hacer un esfuerzo por al menos poder dialogar, hablar y trabajar conjuntamente, porque eso sería bueno para el fútbol español. Y luego yo creo que yo he vivido en reuniones de la ECA, antigua ECA, ahora FC, discusiones de clubes españoles donde se tienen puntos de vista distintos, que eso no se vería nunca en una reunión europea entre clubes alemanes, porque los clubes alemanes pueden tener opiniones distintas, pero lo discutimos entre nosotros. Y cuando vamos afuera y representamos al fútbol alemán en Europa, tenemos una opinión consensuada entre nosotros. Entonces, yo creo que eso en el pasado al fútbol español le hubiese venido bien tener opiniones consensuadas anteriormente entre los distintos clubes, ¿no? Eso es lo que a uno le duele siendo español, igual que le duele ver muchas otras cosas aquí en España a nivel político, pero ahí no me voy a meter porque me gustaría meterme, pero no me voy a meter. No te dejaría. Pero yo creo que eso es lo que yo veo desde fuera y me gustaría ver en el fútbol español. Y ahora que nos falta poquito tiempo, la última pregunta. ¿Qué tal ha sido la charla interna en la EFC, por no llamarle la ECA, que es que me cuesta todavía cambiar el nombre, relacionado con el formato del nuevo formato de Champions para intentar calmar o apaciguar la situación con el tema de la Superliga? ¿Lo veis posible? ¿Veis viable que podamos llegar a un consenso entre todos para que aquellos clubes que son más díscolos en esa situación, porque bajo su punto de vista hay cosas que mejorar en ese formato, o no lo ves? Bueno, es que yo era miembro del board de la ECA cuando el presidente del board, Andrea Agnelli, con algunos salieron para montar la Superliga. Y ya estábamos discutiendo el nuevo formato, ya se estaba decidiendo el nuevo formato. O sea, y uno de los objetivos de los clubes que apoyaron la Superliga al principio era tener más peso con la UEFA. Porque al final es verdad que son los clubes los que arriesgan, los clubes los que se juegan su dinero. Y muchos lo que querían era un coto cerrado para asegurarse los ingresos cada año. Eso sí que era impresentable. Entonces, lo que se quería conseguir ya se ha conseguido, porque tenemos una empresa común entre la UEFA y los clubes europeos, UC3, que con un 50-50 que vendemos los derechos de la Champions conjuntamente. Los clubes tienen mucho más poder en la toma de decisiones juntamente con la UEFA. Entonces, para mí, ha habido un cambio de formato que ha tenido un éxito enorme. Para mí, en los últimos años ya no tenía ningún sentido el objetivo de la Superliga, ¿no? Indudablemente a mí me gustaría mucho que tanto el Barcelona como el Real Madrid, que siguen estando en la Superliga, volviesen a la Asociación de Clubes Europeos. Indudablemente eso es una cosa que se deberían plantear, podrían planteárselo, y a mí me gustaría mucho. El tener al Barcelona en Roma en la última semana pues es un posible primer paso de uno de los dos clubes, pero
Yo creo que al final, en el mundo del fútbol, con tantos retos que tenemos, lo que es importante, estamos todos en el mismo barco y creo que es importante remar todos en la misma dirección. Tener guerras internas entre clubes o guerras internas no tiene ningún sentido, porque al final lo que queremos es que tener éxito como fútbol, luego competimos en el campo. Pero hay unos intereses comunes de todos los clubes y eso es lo que yo veo desde mi sincero punto de vista como CEO del Bayer Leverkusen y miembro de muchos de los boards que estoy metido, porque veo que se trabaja conjuntamente, con a veces intereses distintos, pero al final por un interés común. Pues bueno, yo no quiero molestarte más. Creo que la aportación de Fernando ha sido excelente. Conocer el mundo del fútbol alemán, conocer de la mano de una persona que es, digamos, que es español, que conoce perfectamente también la ideología y la idiosincrasia de los españoles en cuanto a la gestión de los clubes y que es un miembro destacado del board de EFC, mira que me cuesta todavía, me puse otro nombre, creo que hace que la mañana esta charla ha sido tremendamente positiva. Te agradecemos muchísimo tu sinceridad, la madurez en tus reflexiones y creo que da gusto que tengamos un español siendo CEO de un club tan importante y con un proyecto tan positivo y tan espectacular como el que estáis consiguiendo en estos años. Fernando, muchísimas gracias y gracias a todos por esta mañana. Muchas gracias.